Hola a todos, continuamos en Entre Nefros desde el cuarto workshop de nefrología e intervención, el cual pues, fue un lleno total y tenemos al artífice y al principal impulsor de la nefrología intervencionista en nuestro país, que es el pionero, pero no nada más, a veces se hacen pioneros y ahí se quedan con el conocimiento para ellos, sino que Bernardo lo ha ido creciendo. Voy a dejar que nos explique cómo ha sido este crecimiento que ha sido muy orgánico y la realidad es que veíamos en Monterrey que tenían 10 pantallas, ahora ya tuvieron 20. Pero vamos a pasar el micrófono para que nos dé su opinión de cómo ha sido este crecimiento de la nefrología intervención en nuestro país. Muchas gracias, gracias a todos, gracias en especial a Chava Entre Nefros, que siempre ha sido un fiel testigo de la evolución de este proyecto y yo diría ya esta rama que se está consolidando y muy necesaria en nuestro país. Y pues bueno, ¿qué te digo, Chava? Nefrointervención México es hoy en día una organización ya con 18 intervencionistas de 15 hospitales diferentes del país, aportando su experiencia, conocimiento y muy importante, transmitiéndolo hacia los alumnos, que de eso se trata esto. ¿Por qué en la nefrología intervencionista, como lo mencionabas hace un momento, no es quedarse estático y ya se llegó a un punto? Hay una filosofía que es train the trainer, y en la cual uno debe sentirse que sigue aprendiendo y cada curso, aunque lo toman los alumnos, los que nos llevamos gran aprendizaje somos los que estamos dando las clases. Y ese es como parte del secreto de todo esto. Hemos querido evolucionar porque hoy me pedían fotos de cómo empezó esto, en verdad parecía una romería donde estábamos, ultrasonidos perdidos por todos lados, y tuvimos en esta ocasión una colaboración directa con lo que es el ASDIN. De hecho, vino y estuvo presente haciendo talleres demostrativos, pláticas al vicepresidente, al doctor Bala, y él mismo dijo, esto es otro nivel, esto es de otro mundo porque la cantidad de ultrasonidos simultáneos, 22 ultrasonidos al mismo tiempo trabajando, haciendo procedimientos, haciendo diagnósticos, se dice fácil, pero eso no lo logramos en ninguna organización. Y es porque cada año más casas comerciales están convencidas que es el evento de mayor nivel académico en la nefrología intervencionista. Entonces, es lo que estamos buscando. Sí, de hecho, lo que comentas, tanto han ido creciendo que ya todas las sociedades importantes empezaron con el IMIN, el Colegio de Nefrólogos de México, y los extendieron al SLAN, y ahora la Sociedad Americana de Intervención ya les da el aval y el reconocimiento, entonces toda América ya les reconoce. Entonces eso es algo importante. Lo mismo comentábamos, empezaron su primer curso con 2 mesas y 2 ultrasonidos, y tú y Marco nada más, yo creo, de profesores, pero también es eso. Lo hemos visto, desde Monterrey ya lo veíamos y este es un curso todavía más grande. Son 160 lugares que en 2, 3 semanas se llenaron, o sea, tenían el sold out. Entonces, la realidad es que le robaron todo el campo ahorita a las glomerulopatías y a lo que es lesión renal aguda, en donde yo soy la parte del área de lesión renal aguda, pero robaron todo el campo. El, pero como hemos visto en todas las pláticas que hemos tenido con los otros participantes, todo esto solo nace de una necesidad, dar mejor atención y de mayor velocidad a los pacientes. Así es, el común denominador a nivel mundial de los servicios de nefrología intervencionista es eso, el retraso en el diagnóstico o en el procedimiento invasivo que requiere el paciente. Y ese es el motor para esto y cada vez hacerlo mejor. Como mencionas, las organizaciones se han interesado mucho en todo el desarrollo del grupo e inclusive el próximo año nos verán en el Congreso Mundial como grupo poniendo todo el material didáctico que está pidiendo la ISN, y eso considero que es un gran logro porque al final pone a México en alto. Tenemos una nefrología intervencionista que compite en las grandes ligas. Yo le diría, buscamos jugar en la Champions de la nefrointervención. Ese es el objetivo que tenemos y vamos haciéndolo cada día. Sí, eso demuestra pues que también acá podemos hacer bien las cosas y pues sin duda son la escuela de nefrointervención más reconocida, al menos hispanohablantes. Y pues entrando un poco a lo académico, cuando empezaste tú todo esto de nefrointervención, más allá de catéter, lo que se enfocaba más era en la biopsia renal. De hecho, llegó trayendo que la técnica italiana para las biopsias renales, pero ya ha ido evolucionando más a eso. Entonces, lo que me gustaría que nos dijeras, pues él fue mi maestro y me enseñó a hacer biopsias, pero les aseguro que no me enseñó como ahorita ya les enseña, ya son técnicas diferentes.
En la actualidad, ¿cuál es el estado actual de las biopsias renales hechas por los nefrólogos? Bien, ese es importante porque justo es uno de los procedimientos que es referente tanto en la nefrología intervencionista e inclusive en México. Ha habido una evolución enorme en este sentido, cambios de técnicas, cambios de trayectoria, agujas, dispositivos, pero algo que también hoy les puedo decir, se hizo la primera demostración de hacer una biopsia renal utilizando elastografía renal y sacar scores de riesgo para saber tejido, nivel de reactividad, nivel de fibrosis, en todo lo que se va llevando. Entonces, considero que siempre se va teniendo más información y más información y la tecnología es para eso. Y hay un ejemplo muy claro. Nosotros vivíamos, y no es que desafiamos y decimos que no hay complicaciones, pero hace más de 30 años alguien dijo no se puede biopsiar un riñón con quistes, no se puede biopsiar un riñón pequeño en embarazo y demás. Y la tecnología evoluciona al punto de que los coches, de ser muy complejos en su manejo, hoy ni siquiera necesitan un operador y pueden estacionarse solos. ¿Y por qué no aprovechamos esa evolución de la tecnología hacia nuestros procedimientos si ese es el objetivo? A utilizar eso para llegar a ese punto de conocer tanto, tener sensores y hacer esto y poderlo llevar al máximo nivel de seguridad y optimizar la muestra. Hoy ya la elastografía renal entra en los nuevos scores que estamos introduciendo para todo esto y eso es innovar en toda esta área. Sí, como mencionas, lo hablábamos con Marquito ahorita, que al principio los catéteres de Tenco que podían poner los nefrólogos eran nada más para delgados que anduvieran de compras en el centro comercial, pero no era para gordos o obesidad, pues, o con cicatrices. Pero lo mismo pasa con las biopsias. Entonces, en la actualidad parece que la única contraindicación es que esté infectado ese riñón. Y no sé si esa sea, pero pues yo ahí sí, a lo mejor me meto las manos. Pero bueno, tú como el experto, ¿cuál es tu técnica preferida y qué es lo primero que valoras para una biopsia de un paciente? Pues mira, la técnica preferida la va a determinar las condiciones del paciente. Lo ideal es dominar la mayor cantidad de técnicas porque hay veces que no puedes utilizar una u otra. Sería completamente contraindicado hacer una técnica tradicional en la presencia de quistes, donde no voy a controlar al máximo el disparo, la distancia, y eso hace que tengas que dominar todas estas técnicas fuera de plano, italiana, la tradicional, la dirección de aguja cráneo-caudal, caudal craneal. Son varios cambios y que los tienes que adaptar a las condiciones de paciente y riñón. Porque, por ejemplo, en un paciente con una obesidad importante ya tienes una distancia de 10 centímetros y le quieres hacer una forma tradicional, te va a hacer una distancia de 13, 14. Ya no va a ser una biopsia de un arpón lo que vas a necesitar. Entonces, ahí cambia y tiene un beneficio enorme hacer esto con este cambio de técnicas. En cuanto a qué contraindicaciones, acordarse que la biopsia renal no es un procedimiento urgente, el tratamiento sí lo es. Y es mejor que la biopsia se haga en las condiciones más controladas para que inclusive pueda ser ambulatorio. Hoy el 95% de nuestras biopsias renales son ambulatorias, si lo hacemos correctamente. Pero lo que no va a dejar de estar presente, y les diría como mensaje y como consejo, la presión arterial. La hipertensión, no jueguen con ella, no importa si es reactiva, si es de muchos años o no, la hipertensión debe estar controlada previo al procedimiento y durante el procedimiento. Infecciones, claro, por algunos riesgos que están, pero también ahora tenemos que buscar hacer biopsias. Un ejemplo en trasplantados, lesiones muy sólidas, muy bien delimitadas y tenemos hallazgos, histoplasmosis y hallazgos de otro tipo de cosas que también obligan a tener que ir a buscar esos diagnósticos y que antes era como decir no porque está infectado y al contrario, buscando esa información. No, hay contraindicaciones, por ejemplo, el otro día me tocaba hacer una biopsia a una señora que venía de lejos y volteé a ver su bolsa y vive acenocomarina. Dije, ¿cuándo se la toma ahorita? Le dije, no, no se la puede hacer. Oye, que me dice, no, arriesguese. No, la verdad de las cosas es que la biopsia renal nunca es una urgencia, eso me lo enseñó Bernardo cuando estaba de residente. Sí es algo que es útil, pero no puedes poner en riesgo al paciente. Entonces, ahorita, ¿cuál paciente tú no biopsiarías? Realmente en esos pacientes los llevamos a procedimientos bajo sedación. Cuando hay falta de cooperación, te apoyas de una sedación controlada, puedes hacer la biopsia. Les diría la hipertensión arterial, la anticoagulación. Hay manera de hacer puenteo
lo dejas con el pene bajo peso molecular, tendrás unas 12, 24 horas de forma ideal, hacerle la biopsia ahí y reiniciarla gradualmente. Nunca volver a los anticoagulantes orales de inmediato. Hay complicaciones tardías que saber que una biopsia no termina con el piquete. Nunca se vayan de vacaciones al día siguiente una biopsia, aunque todo haya salido bien. Hasta que no pasen 7 días, inclusive hay reportes de 14 días, no estar libre de complicaciones. Entonces, tener muy, muy claro eso, porque aunque es un procedimiento de rutina, debemos tomar todas las precauciones. Sí, como comentas, ¿y cuáles serían tus recomendaciones ante ciertas complicaciones como hematuria, sobre todo la hematuria macroscópica, que es la más frecuente, algo de dolor? Y pues bueno, yo al menos si se hipotensan ya es cuando los vigilo más. Generalmente las hacemos ambulatorias porque es lo que nos han enseñado, pero tus recomendaciones generales para vigilar y tratar las complicaciones, al menos las más evidentes. El pre, trans y postoperatorio son igual de importantes en este procedimiento. Y el controlar la presión arterial puede ser la maniobra más importante, que no dejemos que se hipertense. Si hay una complicación mayor, va a haber un riñón de Page aumentando la presión y eso va a perpetuar el daño. Y tener en cuenta que hoy tenemos varias estrategias, hay modas en esto. Dentro de eso, el uso de desmopresina está muy usado. Hay que tener cuidado porque hay sangrados que son por un daño anatómico, estructural y hemodinámico, como sería una pseudoneurisma o una fístula en el riñón. De ahí, si nosotros tenemos eso, la desmopresina por supuesto que no va a tener ninguna utilidad. Sangrados en riñones crónicos, tasa de filtrado bajo y que son en capa, podría ser algo, pero el mecanismo de acción no está tan claro en la insuficiencia renal y tener muy claro esa parte. Y de las medidas es controlar la presión arterial, el que pueda haber hematuria, lo más importante en la hematuria es que el paciente no tenga una obstrucción urinaria y la va a tener que ir lavando. Hematomas es importantísimo que si el hematoma debe evaluarse de forma específica en cuanto al desarrollo en las siguientes 2 horas. Si es un hematoma que en 2 horas no se modificó, tiene un Doppler y tiene un tamaño de 2 centímetros y no se mueve, inclusive está permitido que pueda irse ese paciente con vigilancia. Si el hematoma empieza a tener un desarrollo, un aumento de tamaño, ese paciente tiene que ser ingresado y manejo y vigilancia absoluta. Y saber que las indicaciones se reservaban a hacer maniobras invasivas, colocar coils, evitar los sitios de sangrado en el parénquima renal, solo cuando estaban chocados. Hoy ya cambió eso. Vamos a prevenir que lleguen a ese punto y saber que si tú detectas un aliasing con tu ultrasonido Doppler y detectas la fístula y tiene un sangrado activo, ya sea hacia la parte externa o hacia la vía urinaria, ya es una indicación para llegar y hacer una maniobra endovascular y prevenir una complicación mayor. Sí, como dices, antes nos decían que ya cuando estuviera chocado le hicieras eso a los pacientes, pero como él les dijo algo importante, no se les olvide 2 horas, 2 centímetros, porque la realidad es que nada más no se le complican o a quien no hace nada o a quien no lo detecta, pero siempre todos tenemos complicaciones. Un último mensaje para todos los nefrólogos ahora en esta nueva era de la nefrointervención. Que los invitamos a formar parte de todas estas actividades, a los cursos que tenemos de capacitación, hay cursos formales de más meses, también están totalmente invitados y estoy seguro que la nefrointervención llegó para quedarse y darle todavía un impacto más alto a la nefrología mexicana porque nos hacía falta, pero está rompiendo récord, es lo que estamos buscando. Si nos está, si nos está escuchando en Spotify, puedes buscarlo en Entre Nefros en YouTube y para que vayas teniendo guardado porque después sigue en Cancún el quinto workshop, ¿no? Workshop estaremos en Monterrey, actividades de alta especialidad en fístula y endovascular en Puebla y estaremos teniendo ya el primer congreso de nefrología intervencionista en Cancún el próximo año. Estarán invitados y por supuesto que cubrirá el evento Entre Nefros junto con Chava. Ya ahí nos vemos en Cancún, pero más allá de eso, el gusto que me da de saber que ya es un congreso formal. O sea, pasamos de un workshop en un salón a todo un centro de convenciones, ahora un congreso general. Pues muchas felicidades. Al final eso es lo que siempre te ha caracterizado, no dejar de seguir impulsando. Cuando estuviste en el IMIN le cambiaste la cara, ahora le vas a cambiar la cara a Nefrointervención. Gracias a todos ustedes y nuevamente gracias Chava. Continuamos desde aquí, desde Querétaro, extrañando a Jonathan en este cuarto
workshop Hay de alguien nefrología que no. intervención y tenemos a Menos una algún de las voz de mando, adscrita al Instituto Nacional de Cardiología, siempre quiso estar ahí, y Voy a que es hacer para que experta se en quite. fístulas. Hola Brenda, ¿cómo Se estás? llega a ver algo. Hola Chava, ¿qué tal? Pues bueno, gracias. Listo. Eso. Eh, Perfecto, Vicky. una, dos, tres. Que existe por parte de los nefrólogos para esta área. Sin duda alguna, como bien ya comenté, realizando rastros de fístula desde principios del R2 de nefro. ¿Cuál es la importancia del rastreo de fístula arteriovenosa y no solo para el proceso de maduración? Desde el inicio, pues creo que en realidad los tiempos No, las expectativas están más que sonido, 3 a cumplidas, 6 Vicky. meses, Es un después evento viene, que ay, han ese brazo no. organizado ya en la cuarta edición un número importante de nefrólogos. Era una Entiendo que semana, es tú el le haces hoy mayor el ultrasonido, determinas qué brazo es en el esta candidato. cuarta edición. Y la verdad que nosotros muy contentos, ¿no? De poder acercarnos con ellos, Y de poder posteriormente mostrar las se confecciona soluciones la que tenemos fístula. en la parte Una de vez ya nefrología. confeccionada, por supuesto, su periodo de maduración e incluso llevamos el acompañamiento hasta que se lleva con las dos cánulas. Damos las indicaciones tanto para la unidad de hemodiálisis, se funcionan en otras unidades de hemodiálisis. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros también llevemos estos requisitos. El acompañamiento del paciente para el funcionamiento adecuado del acceso vascular. Y bueno, sí, cierto, puntualizando lo que dice Brenda, cada vez que venimos a un workshop hay más pantallas, le decía ahorita a Bernardo. Y acabo de estar en el workshop del europeo y no había ni la mitad de las pantallas. Y ustedes en Monterrey tenían, pues creo que 5 pantallas menos. Pero regresando a lo de la fístula, ¿cuáles son los parámetros que yo me tengo que fijar o que tengo que evaluar como médico nefrólogo para evaluar, para enviarlo al angiólogo? Dices, nosotros ya cortamos el tiempo en su institución, pero nosotros en realidad, pues al menos sí puedes empezar a guiar y decirle si va a poder o no va a poder, o ya no pierde el tiempo en esto. Claro. Bueno, de entrada hacemos una valoración sistematizada un poco, la parte arterial de distal a proximal. Entonces empezamos diámetros. ¿Qué es lo que buscamos en velocidades picosistólicas? Que esta arteria sí pueda ser una arteria nutricia para metros. Y la velocidad picosistólica mayor a 50. Buscamos también pues, para ver si tu paciente va a tener una respuesta adecuada a ese robo de flujo distal que le vas a hacer. Predictor, el rey de los predictores para maduración de la fístula arteriovenosa, que es el diámetro. En la arteria, en el sitio que pueda ser candidato. ¿Cuál es el objetivo de lo que buscamos? Entonces empezamos igual de distal a proximal. Y ya una vez teniendo estos parámetros, tiene una muy buena cefálica, entonces puede ser candidato a radiocefálica. Ok, ¿sabes qué? Braquimediana o braquicefálica, dependiendo mucho del contexto también del paciente y justo el importante, y además están multifuncionados. Entonces, el vaso. Entonces, muchos de estos casos ya no encontramos cefálica, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras basílicas, pues es muy probable que vayan a requerir una maduración secundaria tiene que realizar, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los pacientes son candidatos. ¿Qué pasa si nosotros damos un plan de ejercicios aeróbicos
para el brazo y después regresan con nosotros aproximadamente agotando todas las posibilidades, tanto midiéndolo con y sin torniquete. Porque también podría ser candidato perfectamente bien. Pero no sería el candidato ideal. Podría ser el candidato ideal si Le aprieta cada rato y le apaga el micrófono. ¿Ya? Ya. ¿Le aprieto? No, Sin nada, ahí va apretándole. No, déjalo. Ya, ok. Bueno, en cuanto a las recomendaciones generales de los pacientes, actualmente hemos tomado pues una doctrina desde punto cero, ¿no? Ok, el acceso vascular que más nos ha salvado ha sido el catéter tunelizado, ¿no? Porque definitivamente es muy buen acceso. Sin embargo, cuando nuestro paciente sale directamente de sala, ya sale con un mapping. Entonces ya sale con un plan para hacer una fístula. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Obviamente pedirle que no le puncionen las venas del brazo y si llegase a estar puncionada, dejamos reposar 2 a 3 semanas. Es decir, esa vena no es que ya no la podamos utilizar por una fístula, simplemente hay que reevaluarse en un corto periodo de tiempo para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Esta vena sí quedó permeable, no quedó permeable, vamos a intentar. Y recordando siempre que no podemos descartar un paciente si no hemos evaluado perfectamente bien los dos brazos. Entonces, si no es Chana, es Juana y nos vamos de uno a otro brazo sin ningún problema. ¿Qué pasa después con los cuidados postoperatorios? Nosotros citamos a los pacientes cada 2 semanas hasta alcanzar la maduración. Esto nos ha ayudado de una forma al inicio, no querían ir. Y ahorita llegan y ya es como, ¿quién citó a este paciente? Pero bueno, la respuesta que hemos tenido al proyecto ha sido pues bastante buena por parte de los pacientes y también por parte de los cirujanos que son los que nos ayudan a confeccionar las fístulas. Con respecto a los cuidados posteriores de la fístula, te digo que los vemos cada 2 semanas, entonces cada 2 semanas hacemos un rastreo. Esto además nos sirve para decirle, vas muy bien con tu fístula, o como para decirle, ¿sabes qué? Necesito que metas mucho más punch a los ejercicios, hay que aumentarlos un poco más, ¿sabes qué? Tu brazo está muy hinchado, hay que moverlo. Entonces, volver a hacer una serie de indicaciones en cada visita que nos están haciendo, que es de forma bisemanal, hasta que cumplen los criterios de maduración. Como deadline, por supuesto, pues el foco que nosotros ponemos y el objetivo es que en 8 semanas esa fístula ya pueda ser puncionable. A menos que cumpla criterios antes y que por alguna razón debamos puncionarla antes, nosotros hacemos el acompañamiento también para la punción. O bien, si todavía no cumple los criterios a las 8 semanas, sin embargo, ha sido paulatino el crecimiento de la vena, vamos por un camino, tiene una anastomosis permeable, ha ido en aumento el flujo de forma paulatina, pues entonces en ese caso podemos esperar un poco más. Y lo que sí es, si siempre les pregunto antes de que lo vayan a funcionar, si en la unidad tienen ultrasonido, que lo funcionen. Y si no, me espero hasta que esté palpable también para el equipo de enfermería. Entonces ahí juega un papel muy importante enfermería, porque esa es la última etapa de maduración de la fístula, la maduración funcional. Es decir, que yo ya puse a funcionar mi fístula con 2 cánulas durante al menos 3/4 partes de un mes. Entonces, pues puede dar muy buen flujo, puede tener muy buen diámetro, pero si quien lo va a funcionar pues ya se hizo un hematoma, ahora hay que dejarlo reposar otras 4 semanas y regresas. Entonces, sí, ese es un papel muy importante. Entonces, aunque cumplan criterios de maduración fisiológica a las 6 u 8 semanas, pero si esa fístula todavía no es palpable para el personal de enfermería y si no tienen ultrasonido en su unidad, prefiero a veces tomar con reserva las primeras punciones. No, y como dices, yo creo que sería lo adecuado, porque si acabamos de decir que batallamos para hacer fístulas, como para hacer una y echarla a perderlo luego, porque sí pasa que se hacen los hematomas y ya nadie le quiere picar y el paciente ya no quiere que nadie le pique y pues termina una fístula que no se maduró porque ya no se usó. O sea, ahí está la fístula, pero ya no fue una maduración funcional. Un último mensaje, Brenda. Pues
Creo que el acceso vascular definitivamente lo tenemos que manejar nosotros. El plan de qué tipo de fístula lo tenemos que dar nosotros. Tenemos que estar muy de la mano con los cirujanos, no solo con la parte de los angiólogos, sino también con cualquier otro cirujano que nos va a ayudar a confeccionar nuestra fístula, estar muy de cerca con el paciente, llevar un seguimiento muy estrecho, no solamente para la preparación preconfección de fístula, sino también una parte muy importante es el periodo postoperatorio. Esto también le va a servir al paciente porque en algunas ocasiones, pues, incluso si llegan con trombosis, pues alguna fallo a la maduración primaria. Entonces también esto es muy importante para que ellos puedan decir, sabes que ya viste que nos fue bien, esto es algo que puede llegar a pasar, vamos a tratar de resolverlo y si no, podemos intentar un nuevo tipo de acceso. Entonces eso creo que nos ayuda mucho a que el paciente también tenga un buen apego para tener un acceso vascular definitivo. Muchas gracias, Brenda. Gracias a todos. Saludos. Ahí está. Hablé por los codos, ¿no? No, está bien. Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos desde Querétaro, extrañando a Jonathan con mucho sentido, pero estamos aún en el cuarto workshop de nefrología que habíamos dicho que es más grande y tengo el gusto de estar acompañado de un gran amigo, Jorge Gaitán, casi coterráneo, y de hecho de eso vamos a hablar. Él es parte de los egresados de este curso de formación de nefrointervención, pero lo ha llevado allá. Primero, también hay que decir que va llegando de Hawái, por eso lo ven un poquito cansado, pues se la pasa yendo para allá cada rato, porque también es parte de la Sociedad de Glomerulopatías, en todo anda, pero eso lo que me interesa que nos diga cuál es la experiencia de un nefrólogo con esta formación fuera de las grandes ciudades y los grandes centros, que casi siempre hablamos con personas de grandes institutos. Entonces, ¿cómo llevas esto a tu práctica, Jorge? Muchas gracias por la invitación, Chava. Siempre un gusto estar aquí con ustedes también. Y es una pregunta muy importante, Chava, precisamente, ¿no? El objetivo de formarnos o tener este tipo de entrenamiento es llevarlo a otras partes del país donde los pacientes no tienen acceso a este tratamiento tan ultra especializado o intervenciones ultra especializadas en nuestras regiones. Entonces, ahora que Chava hace la mención de que somos casi coterráneos, en la ciudad de Torreón, Coahuila, pues estamos empezando a hacer, o mi objetivo es empezar a hacer nefrología de alta especialidad, ya que muchos piensan que la nefrología pues solamente es diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal y no se trata de eso. Entonces, precisamente para llevarlo a la práctica, tengo la fortuna de trabajar en centros de alta especialidad con formación de recursos humanos también. Entonces, mi principal objetivo es poderle ofrecer este tipo de tratamientos o intervenciones a nuestros pacientes y enseñarle a los médicos en formación o a otros colegas que ya son especialistas este tipo de intervenciones para el beneficio de los pacientes. Digo, se trata de transmitir el conocimiento para que llegue el mejor o el mayor acceso de este tipo de intervenciones y tratamiento a nuestros pacientes. Esa es la forma en la que lo estoy llevando a cabo. Ya estoy haciendo otro tipo de técnicas de biopsias renales que aprendí en el curso, de catéteres de acceso difícil, accesos vasculares en vasos atípicos, pues, o catéteres atípicos, como en vena ilíaca, translumbares, y próximamente espero también transhepáticos también, y ahora que nos estamos empezando a capacitar, también en procedimientos endovasculares, sobre todo para reducir los tiempos de espera en las instituciones públicas de nuestros pacientes. Sí, efectivamente, como dices, porque seguramente cuando ibas a hacer glomerulopatías, lo primero que te dijeron, ay, no hay glomerulopatías en Torreón. Ahora, esto de nefrointervención, dice, ¿para qué lo quieres si eso no te va a tocar a ti? Y la realidad de eso que mencionas es muy importante. O sea, el hecho de tener la oportunidad de formarte en grandes centros, la idea es regresar y cambiar la mentalidad y ver eso, que el nefrólogo no nada más se trata de diálisis y hemodiálisis. Desde el punto de vista de nefrología, ya como un nefrólogo en ejercicio, ¿qué crees que son los puntos más importantes del manejo del ultrasonido? Los puntos más importantes del manejo del ultrasonido desde mi perspectiva es primero conocer tu equipo. ¿Cuál equipo vas a usar y qué funciones tiene? Eso es lo más importante. Una vez que nos capacitamos en eso, ya lo podemos explotar, por así decirlo, de la forma que nosotros queramos. Si nuestro ultrasonido va a ser más que nada dirigido a procedimientos de nefrología o a lo que llamamos POCUS,
para todo lo que es la evaluación de congestión y volumen y otras utilidades que puede tener. Ahora, lo ideal como nefrólogos es tener un ultrasonido con los transductores para hacer todo, porque ya nosotros como nefrólogos o las nefrólogas tenemos la capacidad para hacer bien evaluación de volumen, congestión, POCUS y utilizar de todos modos el ultrasonido con los transductores adecuados para hacer los procedimientos que creamos necesarios, e incluso ya lo estamos llevando a otro nivel de utilizar ambos, ¿no? Muchas veces, como es en el caso mío y seguramente el de muchos de ustedes, el nefrólogo no tiene el acceso a una sala de fluoroscopía, pero utilizando el ultrasonido a su máxima capacidad, muchas veces ya incluso ni siquiera es necesario, porque podemos utilizar nuestro transductor lineal para colocar nuestro acceso vascular y utilizar otros transductores para ver la navegación de nuestra guía, saber que estamos en la posición adecuada sin la necesidad de utilizar un fluoroscopio. Sí, de hecho, recién fue la publicación de las burbujas para la colocación adecuada del catéter. Y desde el punto de vista de nefrología, ¿qué es el procedimiento que más haces tú apoyado en el ultrasonido? El procedimiento que más hago en mi propia práctica es la colocación de accesos vasculares, definitivamente. Ya estoy empezando a realizar más biopsias renales también en el centro en el que estamos y con diferentes técnicas, sobre todo la técnica que estamos utilizando y tratando de enseñar ya a todos nuestros recursos humanos en formación, a nuestros residentes, a nuestros demás colegas, es la técnica de Simón Brardi, precisamente la técnica que habitualmente llaman italiana. Pero definitivamente el procedimiento que más realizo es colocar accesos vasculares con el ultrasonido, y ya sea yugulares, femorales, y actualmente ya estoy empezando también a colocar en casos muy seleccionados en venas ilíacas también. Muchas gracias, Jorge. Sabes que se te aprecia y sé que vas a tener un gran éxito allá en la comarca. Chava, siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por tu palabra, y sabes que yo también los admiro mucho a todos ustedes por el trabajo que hacen. Saludos, continuamos en el Nefros. Ahí quedó ya. Déjanos ver el audio que sí se ha grabado. El otro día todos. Continuamos en este cuarto workshop desde Querétaro y tenemos el gusto de estar acompañados de Néstor. Él tiene una gran formación que nos va a platicar un poco y después entraremos a las preguntas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Salvador, muchas gracias. Bueno, pues más que nada agradecer ahorita el espacio, la difusión de esta área que tanto nos emociona a todos nosotros. Bueno, yo soy nefrólogo, egresado del Centro Médico Nacional La Raza. Posteriormente hice intervención en España, en el Hospital Ramón y Cajal, y obtuve también una alta especialidad en manejo endovascular en la ciudad de Lucknow, en la India, avalado por la ISN. Sí, de hecho, dio una gran plática que para nefrólogos que egresamos hace tiempo, pues ya se nos hace como muy futurista o como muy lejos de que lo podamos realizar, aunque también sabemos que con el avance y el acceso a las cosas, pues está a la vuelta de la esquina. Entonces, platícanos cuál es nuestra intervención o cuál es el rol del nefrólogo en la actualidad en lo endovascular. Bien, primero que nada, pues sí, aclarar que estamos dando nuestros primeros pasos en el manejo endovascular. Sin embargo, tenemos una gran herramienta que esta sí podemos contar ya con experiencia, que es el ultrasonido. Creo que dentro de los primeros pasos es la identificación de la lesión. Si nosotros sabemos identificar una lesión, entonces sí podemos tomar la decisión de qué hacer con ella, ¿no? Y sobre todo hacerlo de forma oportuna. Ese es prácticamente uno de los mensajes más importantes, no tener que llegar a estos procedimientos. Sin embargo, cuando los encontramos, derivarlos a quien pueda contar con esta expertise o este adiestramiento para tratar de forma oportuna y evitar de que ocurra alguna complicación más importante. Entonces creo que aquí el punto clave es identificación y obviamente más adelante tener esta formación para difundir pues este tipo de procedimientos a lo largo de la República. Sí, hace rato hablábamos con Brenda y hablábamos de eso, de que si bien nosotros no vamos a hacer la fístula, sí podemos decir este es el mejor sitio, irla evaluando después, y a lo mejor estamos en la etapa en donde al menos podemos identificar cierto tipo de lesiones. Y pues bueno, particularmente ellos,
en el instituto me dijeron que trataron una lesión ya, pero pues eso en Zacatecas yo sé que todavía no lo voy a hacer y a lo mejor en un buen rato no, pero dentro de tu formación ustedes ya son intervencionistas como tal. Claro, la formación de intervención, todo el grupo ya cuenta con ella. Básicamente se domina dentro de la colocación de catéteres temporales, tunelizados, catéteres TENCO, el uso de la ecografía. Y esto justamente es lo innovador de ahorita, es tratar de difundir esta parte de endovascular, que como bien dices, pues bueno, a lo mejor ahorita nos tardaremos un poquito en llevarlos a cabo por cada uno de nosotros de nefrólogos, pero pues ese es el plan, ¿no? Ir y ya implementando este tipo de procedimientos. Lo que decíamos en la plática es buscar esa independencia del nefrólogo para que pueda tomar acciones cuando hay algún tipo de complicación como estas. Sí, sobre todo para acelerar la atención de los pacientes, que es lo que siempre nos hemos quejado, tenemos que esperar que alguien más lo atienda, referirlo, que le den la atención, cuando algunas cosas pues podemos agilizarlas, al menos identificando la lesión, ya sea donde lo puedo mandar o no lo puedo mandar, o si no lo mando y mejor pienso en otra opción para el paciente. Dentro de este mundo de la intervención endovascular, ¿cuáles son tus últimos mensajes para nosotros los nefrólogos, la comunidad general de nefrólogos? Bien, pues hasta cierto punto parece un poco chusco, pero creo que como nefrólogos y que nosotros debemos de dominar hasta cierto punto el acceso vascular, porque somos los que estamos más adheridos al paciente, creo que no olvidar la anatomía es parte fundamental. Esto de reconocer hacia dónde drena cada una de nuestras venas, cuáles van a ser las arterias nutricias de nuestra fístula y demás, es muy relevante porque también con ello vamos a poder utilizar nuestras herramientas que tenemos, como en este caso el ecógrafo, y entonces sí, poder diagnosticar y poder tomar la decisión. Buscar esa independencia que tanto anhelamos, porque pues, lamentablemente por la sobrecarga de trabajo entendemos que otros servicios podrán tener también sus procedimientos y que bueno, como soporte nosotros podamos ayudar al paciente, que a final de cuentas eso es lo que buscamos. El objetivo real es ayudar al paciente como tal y preservar el acceso vascular. Hecho, muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego, gracias. Ahí quedó, campeón. Muchísimas gracias. Entonces ahí los tuiteo. Deja, nada más apago esto, ¿no? Hola a todos, continuamos en este cuarto curso de nefrointervención y tenemos una de las voces expertas de nuestro país, que de hecho acaba de tener una participación en la Clínica Mayo, pero pues esa es una de tantas que ha tenido. Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, encantado siempre de estar aquí participando en un evento tan grande como lo es Nefrointervención México. Estamos aquí en Querétaro. Sí, también ahorita al final vamos a hablar un poco porque ya tienen el aval ustedes del TEC de Monterrey en un diplomado ya formal de todo esto que es Focus. Y de hecho eso nos viene a hablar ahorita en unos momentos Lalo sobre cuáles son los principios básicos que sabe el nefrólogo del Focus o la evaluación de volumen, que es algo muy importante para nosotros, a través de ultrasonido. Mira, claro que sí. Yo siempre me gusta empezar diciendo y haciendo una reflexión sobre la formación académica del nefrólogo, como casi la mitad o el 60% del currículo son las glomerulopatías. Y luego en la práctica clínica real van a ver que no es ni el 3% de sus consultas. Y entonces, ¿qué es lo que sí vemos como nefrólogos? Vemos muchas alteraciones electrolíticas de estado de volumen, mucha falla cardíaca, mucho síndrome cardiorrenal, y no es parte todavía del currículum de nefrología en México la formación profunda sobre el dominio de la hemodinamia, el estado de volumen y la valoración de la congestión y la falla cardíaca, que en mi opinión es mucho más importante, no es por demeritar a las glomerulopatías, pero definitivamente es algo más frecuente. Y ahora cada vez más con los ultrasonidos de bolsillo, por ejemplo, estos portátiles que puede uno traer aquí en el saco, en la bata, conectar al celular, ya no es un problema el hacer una evaluación hemodinámica exhaustiva en el pie de la cama, en el consultorio, y esto incluye no solamente saber hacer imágenes con ultrasonido, esto es algo que se adquiere en cualquier curso, sino saber qué significa interpretar la fisiología detrás de cualquier alteración. Entonces, pues, ¿qué debe saber hacer un nefrólogo? Pues de entrada, evaluar la presencia o ausencia de falla cardíaca,
que eso se define por la presencia de congestión, ya sea pulmonar o congestión venosa sistémica, que es el equivalente a la clínica francesa de ver si hay estertores, si hay edema, si tiene ingurgitación yugular, y si uno es muy bueno explorando o el paciente tiene muy buena ventana, por ejemplo, es muy fácil revisarle el cuello, te voy a ser honesto, no es necesario el ultrasonido. Pero hay veces que incluso el experto más experto dice, híjole, pues me parece que sí, ahí tiene ingurgitación yugular, y ahí viene el ultrasonido a confirmarnos y a no dejar ninguna duda sobre el estado hemodinámico, la presencia o ausencia de falla cardíaca, que tiene muchísima implicación en el abordaje y tratamiento de la lesión renal aguda. Sí, de hecho, una de las cosas que yo le aprendí a Lalo en algunas de las capacitaciones era eso. También saber elegir cuál es el paciente adecuado para hacérselo, porque si está el paciente congestivo, hipertenso, pues ya era más por academia hacer el ultrasonido más que por la práctica en sí. Pero yo siempre le he insistido a Lalo que tendría que hacer su score, cuáles son los puntos, las ventanas que tendremos que hacer mínimamente nosotros o dominar para evaluar al menos de una manera inicial el volumen. Claro, la primera yo creo que sería el screening de en qué paciente se beneficia de escanearlo. Cualquier paciente hipotenso requiere ultrasonido. Cualquier paciente hipotenso requiere determinación de la causa de la hipotensión, y hay muchos protocolos. A mí el que más me gusta para evaluar el paciente hipotenso es uno que se llama Easy Focus, que lo inventó el doctor Nibras en Nueva York. De hecho, acabo de estar con él, y es un protocolo padrísimo porque solamente utiliza la ventana subsifoidea, que es muy fácil de aprender, la aprenden sus residentes en 2 horas y rápido obtiene lo que pueda. No es imagen de calidad, no es un eco exhaustivo, es en menos de 10 segundos lo que puedas ver en el espacio subsifoideo, grabas la imagen y la vas a revisar con un experto, en donde te puede descartar tamponade, falla derecha que sugeriría tromboembolia pulmonar, o falla izquierda importante que sugeriría choque cardiogénico. Todo lo demás cae dentro del espectro de hipovolemia versus sepsis, en el que ya la clínica es donde nos determina. Entonces, eso es para el paciente hipotenso. Y para el paciente con lesión renal aguda que tiene sospecha de falla cardíaca, hay muchas formas de sospechar falla cardíaca: edema periférico, ingurgitación yugular, BNP elevado. Ese paciente requeriría abordaje de si hay congestión renal. La congestión renal se puede hacer con un screening rápido, ver si hay dilatación yugular con ultrasonido, dilatación de la vena cava. Eso confirma falla cardíaca derecha, y una vez que confirmas esto, evaluar qué tan grave está la congestión, irnos a los órganos, ya sea la vena porta, las venas renales. Yo recomiendo más la vena porta para determinar si hay una alta probabilidad de nefropatía congestiva. Miren lo frecuente que es y lo fácil que es tratarla descongestionando al paciente, ya sea mejorando la función cardiovascular o con diurético. Y ya para terminar, también otro de los puntos, Lalo, que tú siempre has sido muy insistente, el uso de focus en cirrosis. Sobre todo, pues tenemos la costumbre, sobre todo en hospitales periféricos como yo en Zacatecas, cirrosis igual a albúmina. No, claro, es exactamente igual. En cirrosis, la sospecha de falla cardíaca, así como lo dije hace rato, que si tú tienes sospecha de falla cardíaca hay que hacer estos abordajes mínimos. En cirrosis, por la pura enfermedad, la sospecha de falla cardíaca debe existir. El 50% de los pacientes con cirrosis tienen disfunción diastólica, y hasta 20% tienen disfunción diastólica grado 3. O sea, 1 de cada 5 pacientes con cirrosis por probabilidad va a tener falla cardíaca avanzada, y la mitad tienen cierto grado de falla cardíaca. Entonces ya de ahí hay sospecha. Entonces directamente evaluar la presencia de falla cardíaca en cirrosis, que lo mejor, y esto lo tenemos publicado, es con ultrasonido de vena yugular. Sí, efectivamente, el mensaje ahí es no a todos los pacientes que lleguen con cirrosis ya es igual a albúmina, hay que hacer la valoración. De hecho, uno de los primeros casos que vi de Lalo fue eso, que tiene publicado, en donde en vez de albúmina lo que hicieron fue sacarle volumen y mejoró enormemente. Un último mensaje, mi Lalo. Bueno, como todo, la formación y sobre todo el entendimiento de la fisiología detrás de las imágenes de ultrasonido requieren estudio y actualización constante por los nefrólogos, pero no solo los nefrólogos. Cualquier especialista que esté interesado en estudiar la hemodinamia de su paciente y dominarla al pie de la cama, pues le recomiendo que tome algún curso avanzado. Hay varios. Uno es el diplomado de ecografía del Instituto Nacional de Cardiología, que es avalado por la UNAM. Este es el diplomado del doctor Edgar García,
es muy bueno, nada más que hay que estar presencial ahí cada sábado por 6 meses, y entendemos que hay muchos nefrólogos en el interior del país que no pueden ir al Instituto de Cardiología. Tenemos también otro que es el diplomado en POCUS Nefro, que es el diplomado de ultrasonido en la nefrología, que incluye áreas de intervencionismo, pero está más enfocado al ultrasonido hemodinámico, evaluación de volumen. Este ya tiene aval por el Tecnológico de Monterrey y está en asociación con la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, o ASARUC. Esto lo pueden encontrar en la página de sonoflix.mx o sonoflix.org/mx para los que están en México. Sonoflix, así como Netflix, pero sono de sonido, de ultrasonido. Entonces, los invito a revisar la oferta académica de Sonoflix. Hay para nefro, hay para terapia intensiva, hay para medicina interna, muy buenos cursos enfocados a esta aplicación hemodinámica del ultrasonido. Sí, a los que nos están viendo en YouTube, abajo en la descripción del video, ahí pondremos el link que les acaba de mencionar Lalo. Saludos a todos. Gracias, mi Lalo. Hola a todos, continuamos desde Querétaro en este cuarto workshop, y hoy nos acompaña, o en este momento nos acompaña, uno de los artífices, no solamente de este cuarto workshop, sino de este crecimiento que ha tenido la formación de nefrólogos intervencionistas, que es Marco, mano derecha de Moguel. Y yo creo que más que mano derecha, el impulsor de que esto vaya creciendo. Antes de pasar a la pregunta académica, quiero que me dé su opinión sobre este crecimiento en estos cursos, pues. Muchas gracias, Chava. Pues la verdad es que nos sentimos muy honrados, muy halagados de que hemos llegado hasta este cuarto workshop. Iniciamos justo a platicar con Moguel ayer, empezamos con 20 personas y la verdad es que 2 profesores. Y hoy en día son 18 profesores, más de 160 alumnos en menos de 4 días. Y bueno, la verdad es que es un sueño, porque yo también, porque creció esto con colaboración de otras asociaciones. Hoy en día, la Asociación Americana de Nefrología Diagnóstica Intervencionista, SLAN, IMIN, el Colegio de Nefrólogos, y también puntualmente la Sociedad Internacional de Nefrología. Algo que nosotros creíamos solo una expectativa, un sueño, hoy lo tenemos más sólido. Sí, y eso se les reconoce, se les felicita, porque como bien dice, también tienen el curso ya avalado por la Sociedad Internacional, becado incluso por ellos, pero igual dice, empezaron con 2 profesores, 20 alumnos y una pantalla nada más, un ultrasonido, y tienen 20 al mismo tiempo, que yo les digo, ni en el americano ni en el europeo pues, se ven ese tipo de volumen. Y Marco, pues ya hemos hablado pues de accesos, de biopsia renal. Entonces quiero que nos hables un poco del impacto de la nefrointervención para el nefrólogo en la colocación de los catéteres de Tenkov. Muchas gracias, Chava. Pues bueno, de primera intención, creo que la diálisis peritoneal sigue siendo y será una herramienta totalmente útil para los pacientes con enfermedad renal crónica, para el nefrólogo, y también debemos contemplar que estamos viviendo, no me quiero salir del tema, pero tú lo has vivido bien, esta green nephrology, ¿no? Lamentablemente el uso de agua en hemodiálisis, otras terapias de soportes similares, la cantidad de agua que desechamos es increíble, y que bueno, tenemos que pensar en una terapia más conservadora, más ecológica. De segunda intención, pues la colocación de catéter parálisis peritoneal por parte del nefrólogo debe ser, y es una herramienta totalmente de él. Como todo se puede complicar, sin embargo esas complicaciones pues deben ser también capaces de ser resueltas por nosotros mismos. ¿Cómo debemos hacerlo con un entrenamiento? ¿Cómo minimizar las complicaciones con un entrenamiento? Hoy en día estamos mostrando la técnica percutánea guiada por ultrasonido, que ha minimizado complicaciones, y que bueno, que hoy en día tengo la oportunidad también de haberme formado en Tampa, Florida, donde trajimos nuevas técnicas con fluoroscopía. Esto le da totalmente un plus a la herramienta, y creo que nos va a ayudar muchísimo para nuevas técnicas. De hecho, te presumo, Chava, que ese proyecto lo voy a llevar al próximo congreso de las DIN para reportar nuestra experiencia en el instituto. Catéter Tenkov guiado por ultrasonido y fluoroscopía. Sí, de hecho, si ponen atención, parte de lo que se ha estado hablando hoy es para minimizar los tiempos de atención o resolver problemas a los pacientes de nefrología. En este caso, pues por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, muchas veces tienen que estar 2-3 días hospitalizados un paciente para un catéter de Tenkov. Y en esto que tú dices que ustedes ya van a reportar su experiencia, a grandes rasgos, platícanos cuál es la técnica, o sea,
que requerimos, aunque sea por ultrasonido, porque fluoroscopía pues en Zacatecas sé que existe en ciertos lugares. Claro que sí, Chava, muchas gracias. Bueno, de primera intención, un ultrasonido con transductor lineal. Recordar que es nuestra herramienta inicial. ¿Qué es lo que consiste técnica? Vamos a valorar un abdomen clínicamente como lo hacemos todo el tiempo. Con el ecógrafo con transductor lineal vamos a detectar dos situaciones. La primera de ellas, en los 4 cuadrantes, identificar un slicing del peritoneo. Después identificar las arterias epigástricas y una vez identificadas estas estructuras, pues, iniciamos procedimiento. Podemos observar desde la infiltración con lidocaína, la ruptura de la grasa, músculo y llegar al peritoneo y después la inserción de la guía o estilete, dependiendo de lo que ustedes tengan en sus hospitales y pueden hacer un hidroperitoneo. Esto depende de técnica a técnica, pero permite tener mucha seguridad de no hacer una laceración, una lesión a vísceras. En este caso, la verdad es que nosotros sí somos a favor del hidroperitoneo, mismo líquido que se va a extraer, o sea, no va a complicar en absolutamente nada y también nos va a dar una muy buena técnica. La ventaja de todo esto es que se puede utilizar inmediatamente, no tenemos que esperar las clásicas 24 horas como clásicamente se hubieran descrito y se puede utilizar en un caso de urgencia. En el instituto, por ejemplo, lo hacemos para síndrome de estrés respiratorio agudo en caso de que no podamos ofertarle otra cosa y ha sido una muy buena técnica. Sí, de hecho, pues, sabemos que la diálisis peritoneal también es una herramienta para dar terapia en lesión renal aguda, no nada más para los pacientes crónicos, aunque generalmente es donde nos confundimos porque son los pacientes con enfermedad renal crónica que llegan con una urgencia que es diferente a la lesión renal aguda que llega con urgencia. Incluso en tiempos de COVID, ¿no? Claro. Se usaba mucho diálisis peritoneal porque pues no teníamos abasto para las máquinas. Y ahora que nos comentas que vas a presentar tu trabajo, de la técnica que nos dices, ¿cuál es el porcentaje de éxito o de complicaciones que suelen tener? Muchas gracias, Chava. Pues bueno, es la pregunta de oro, ¿no? Porque justo el doctor Val nos decía, sin complicaciones esto no se vuelve interesante. Pero afortunadamente con esta técnica nos ha ido muy bien, no hemos tenido complicaciones graves. La única complicación que hemos tenido fue un caso de disfunción y esto pues ha sido una fortuna. Entonces la técnica guiada por fluoroscopía que nos da una certeza de dónde estamos dejando la porción distal del catéter nos ha permitido innovar esto y nos ha permitido solo tener un caso de disfunción hasta el momento. Entonces, considero que una técnica guiada por ultrasonido y verificada por fluoroscopía es traspolado de lo que hacen otras asociaciones, Estados Unidos, por ejemplo, ellos lo llaman la paroscopía del nefrólogo, ¿de acuerdo? Porque tenemos una muy buena visión, identificar adherencias, complicaciones, acodamientos del catéter. Entonces, creo que esto nos va a ir bastante bien, Chava. Y ahora que ha mejorado todo lo de estas técnicas, se han ampliado los criterios. Antes decían, no, que si ya tiene múltiples cirugías, no, que si está obeso, que si nada más cierto tipo de pacientes los tendría que poner el nefrólogo y los otros pacientes en realidad no tendría que poner. Fíjate que es la pregunta, me agrada esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque al inicio también, por un margen de seguridad, teníamos criterios muy conservadores, no cirugías previas, que no tuvieran obesidad, más de 5.5 centímetros de distancia piel-peritoneo le evitábamos. Sin embargo, hoy en día estamos con pacientes con obesidad, como sucede mucho en nuestra población en el instituto, y también con cirugías previas. Mientras mantengan un slicing, estamos haciendo el procedimiento. Entonces, creo que está siendo más flexible, agilizando los tiempos de atención y evidentemente no depender de otras especialidades para la colocación de un catéter que puede ser resuelto por nosotros. Y aquí para puntualizar algo que les comento para que no se pase, si tienen slicing, se puede poner un catéter. O sea, si yo no lo voy a poner de todos modos, pero voy y le hago el ultrasonido y le digo al cirujano, pónselo, no me importa que tenga 5 cirugías previas, tiene un slicing. Tiene un slicing y efectivamente eso nos va a ayudar mucho porque nos habla de que los peritoneos no esté esclerosado, no hay adherencias, ¿no? Sin embargo, puede ser el otro escenario, ¿no? Si el cirujano se lo quiere colocar y yo ya rastreo el abdomen y no veo slicing, no vale la pena someter al paciente a un fracaso, porque quienes vamos a lidiar con eso seremos nosotros en el futuro. Sí, entonces de ahí la importancia, ya casi todos tenemos un ultrasonido a la mano, entonces si bien no sé la técnica completa de colocar el catéter, eso es lo que quería llegar, con que sepan cómo valorar el slicing, eso ustedes pueden intervenir en la pronta o no atención del paciente. Si no lo tiene, pues de una vez pasen no hemodiálisis. Y si lo tiene, y es lo que más le conviene al paciente la diálisis peritoneal, pues peleen con todo por él. Así es, Chava. Entonces creo que eso es unas nuevas técnicas. Vemos generaciones pues más jóvenes, evidentemente, y también muy interesante vemos generaciones más grandes, maestros que tienen
una gran experiencia y que la capacidad de recepción de conocimientos ha sido bastante agradable. La verdad es que creo que tenemos un público bastante heterogéneo y eso nos ha ayudado mucho a compartir, a diseñar, a pulir seguramente lo que muchos ya tienen y otros a aprender lo que ya está viniendo. Muchas gracias, Marco. Continuamos aquí en Entre Nefros desde el cuarto workshop de Querétaro. Saludos. Ahí quedó, Marquito. Déjame, ¿no? Vente. Creo que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos en este cuarto workshop desde Querétaro y tengo el gusto de estar acompañado del buen Alex, que acaba de dar una plática muy interesante, pues que al final de cuentas es el pan de cada día. Nos habló sobre el impacto o la utilidad de inteligencia artificial en nefrología y sobre todo en nefrología intervencionista. Vamos a pasar el micrófono para que nos den introducción y entonces nos metemos a las preguntas. Hola, ¿cómo están? Durante la plática del día de hoy de la IA en nefrointervención hablamos un poquito de cuál es la utilidad clínica ya, digamos, práctica de estos estudios que en los últimos 3-5 años han ido saliendo y empieza a haber aplicaciones, por ejemplo, en biopsia renal, en acceso vascular, pero yo creo que la que más promesa tiene a futuro es en la fístula arteriovenosa, en el apoyo en la mapeo preconfección, en la maduración de la fístula y en la vigilancia post maduración de la fístula arteriovenosa. Sí, efectivamente, hablabas de varios puntos en tu plática, algo que me llamó mucho la atención, aunque me gustó, pusiste una imagen donde evaluaba los flujos de la fístula, y porque a veces nosotros, los que no tenemos como tal la formación de nefrointervención, batallamos un poquito más para entender lo de los flujos. Entonces eso me gustó, pero primero me gustaría que nos platiques del estudio que hiciste, que presentaron en Guayaquil. Claro, muchas gracias. Lo que hicimos fue un estudio usando ChatGPT, que es una IA generativa que todos usamos comúnmente para infinidad de cosas, y hicimos una herramienta que nos ayuda a clasificar el túnel del paciente y a calificar qué tan bien se hizo este túnel. Es una herramienta de retroalimentación que nos podría ayudar como una herramienta educativa justamente para saber dónde estamos fallando, qué podemos mejorar y cómo podemos optimizar el recurso del acceso vascular para un mejor flujo durante la sesión de hemodiálisis. Entonces lo que hacemos es que este modelo evalúa 5 aspectos del catéter vascular en la radiografía postcolocación del catéter tunelizado. Nos evalúa la punta del catéter, si está bien colocada en la aurícula derecha, nos evalúa el túnel, cómo está esa curvatura, si tenemos o no acodamiento en la parte de la inserción y dónde tenemos el sitio de la salida. Y nos da una calificación que va desde el 0 al 10, obviamente con una rúbrica que ya hicimos para esto muy específico. Esta herramienta esperamos pronto poderla sacar como una herramienta clínica para que lo usemos en el día a día en la evaluación del catéter tunelizado. Sí, algo que dijiste ahí, la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, pero viene a mejorarnos. O sea, es como el uso de la bicicleta que mejora el ahorro de energía y más efectivo mi traslado. Y entonces, al corto plazo, más allá de hacerles preguntas de recetas a ChatGPT, ¿cuál es el uso que tú le ves día a día a ChatGPT en tu práctica de nefrología? Por ejemplo, en este caso, esta herramienta nos va a ayudar a saber si está bien o no colocado el catéter, ¿no? Sobre todo cuando no hay un experto cerca o, por ejemplo, para el fellow de nefrología, para saber qué más puede realizar. Por ejemplo, ahora en la fístula arteriovenosa tenemos una imagen donde queremos intentar medir el flujo. Si no tenemos la fórmula en el preset del ultrasonido o no sabemos cómo realizarla, ChatGPT nos puede estar orientando. Podemos poner la imagen, nos puede decir, ¿sabes qué? Hay que medir tal cosa, nos da la fórmula y podemos medir ese flujo. También puede hacer diagnósticos, si no sabe, por ejemplo, estenosis, puede hacer diagnósticos adicionales durante el rastreo ultrasonográfico. Y la idea es pues que tiene bastantes aplicaciones y cada vez le encontramos más sentido al uso de ChatGPT, siempre y cuando sea responsable. Sí, ese es un dato importante porque a veces te puede dar información errónea, entonces al menos tienes que tener cierto conocimiento. En una de las imágenes que pusiste, desde lejos se veía el catéter feo, pero pues sí, él te lo dice, pero sí es cierto, tienes que tener una base de conocimiento porque si no, no puedes interpretar de forma adecuada la información. Un último mensaje, Alejandro, sobre esto. Claro, recordar que la IA, si bien
cada vez es mejor en análisis de datos, de imágenes, también puede alucinar, y ese efecto de la alucinación tenemos que poderlo identificar y poder saber hasta dónde podemos llegar. Obviamente, entre mejor sea definida la pregunta que le hacemos, entre más información le estemos dando, mejor va a ser la respuesta, pero siempre tener en cuenta que puede tener limitaciones y estar consciente de que no va a ser un consejo médico, que al final uno tiene la decisión final de cómo tomar esto en cuenta para hacer nuestra práctica diaria. Muchas gracias, Alex. Continuamos en YouTube desde Nefros.